¿Por qué lo perdoné cuando lo descubrí con su secretaria hace 10 años? Lloró, me suplicó y me quedé. Hoy me pidió el divorcio para irse con ella. Esa es la pregunta que me hizo mi madre, que me hicieron mis amigas, y que me hice yo misma frente al espejo 1000 veces. ¿Por qué confié de nuevo en el hombre que me rompió el corazón cuando apenas llevábamos 3 años de casados? Me llamo Victoria. Y esta es la anatomía de una venganza que tardó 3650 días en cocinarse. Hace 10 años, mi esposo, Roberto, era apenas un gerente junior en una firma de bienes raíces. Vivíamos en un apartamento minúsculo, teníamos deudas y una niña de 2 años llamada Mía. Yo hacía malabares con el presupuesto para que a fin de mes nos alcanzara para la leche de la bebé. Una noche, su celular vibró en la mesa de noche mientras él se bañaba. La pantalla se iluminó. El mensaje era de Silvia, contabilidad. Pero el texto no hablaba de números. Decía, todavía huelo a ti. El hotel de hoy me encantó. Te veo mañana, mi amor. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El aire abandonó mis pulmones. Cuando Roberto salió de la ducha, le mostré el teléfono. Nunca olvidaré su reacción. No lo negó. Se derrumbó. Cayó de rodillas en el suelo del dormitorio, desnudo, llorando como un niño aterrorizado. Me abrazó por las piernas. Me juró por la vida de nuestra hija que fue una estupidez, un momento de debilidad por el estrés del trabajo. Me dijo que ella no significaba nada, que yo era la mujer de su vida, su reina, la madre de su hija. Me suplicó que no destruyera a nuestra familia por un error de 20 minutos. Yo miré la cuna de Mía en la esquina de la habitación. Miré mi cuenta bancaria con apenas $200. Miré al hombre que amaba, destruido a mis pies. El miedo a la pobreza, el miedo a ser madre soltera y el maldito amor ciego me hicieron hablar. Despídela mañana, le dije, con la voz rota. Y nunca más vuelvas a mirarla. O te juro que me llevo a la niña y no nos vuelves a ver. Él besó mis manos, llorando de gratitud. Al día siguiente, me mostró los papeles de despido de Silvia. Yo pensé que habíamos superado la tormenta. Pensé que el amor había triunfado. Fui una completa y absoluta idiota, durante exactamente 2 meses. 60 días después de mi gran perdón, estaba lavando la ropa de Roberto. Metí la mano en el bolsillo interno de su saco negro para revisar que no hubiera papeles. Mis dedos rozaron un cartón pequeño. Lo saqué. Era el recibo de un restaurante de lujo al otro lado de la ciudad. Fecha, ayer al mediodía. 2 copas de champán, ostras, y un cargo a una tarjeta de crédito secundaria que yo no sabía que él tenía. Al reverso del recibo, escrito con un bolígrafo rojo y una caligrafía femenina inconfundible, decía, «Feliz aniversario de nuestro primer beso. Te amo. S». Me senté en el suelo del cuarto de lavado. No lloré. Esa fue la primera señal de que algo dentro de mí se había roto para siempre. Las lágrimas se habían secado. En su lugar, un frío paralizante, clínico y absoluto se apoderó de mi pecho. Él no la había despedido. Solo la había cambiado de sucursal. Sus lágrimas de rodillas no fueron de arrepentimiento, fueron de pánico por ser descubierto. Mi primer instinto fue empacar mis maletas, agarrar a mi hija e irme. Pero me detuve frente a la puerta. ¿Irme a dónde? ¿A la casa de mis padres a vivir de la caridad? Roberto contrataría a un abogado, diría que yo era una mujer despechada, pelearía la custodia compartida de Mía y yo pasaría el resto de mi vida sufriendo por llegar a fin de mes, mientras él y Silvia vivían su romance prohibido. No. Yo no iba a ser la víctima de esta historia. No iba a irme con una mano delante y otra detrás. Miré el recibo del restaurante. Lo doblé cuidadosamente y lo guardé en una pequeña caja fuerte que compré esa misma tarde. Cuando Roberto llegó a casa esa noche, lo recibí con una cena caliente, un beso en los labios y la sonrisa más dulce y vacía del mundo. ¿Cómo te fue en el trabajo, mi amor? Le pregunté. Agotador, cielo. Trabajé sin parar. Te extrañé, mintió él, sin parpadear. Yo también, le respondí. Esa noche, mientras él dormía plácidamente a mi lado, yo tomé una decisión. Iba a quedarme. Iba a ser la esposa más perfecta, dócil y abnegada que el mundo hubiera visto. Iba a ayudarlo a crecer, a volverse rico, a construir un imperio. Y cuando el castillo estuviera en lo más alto, yo misma le prendería fuego con él adentro. Pasaron 10 años. Mía creció y se convirtió en una preadolescente hermosa.
Roberto, impulsado por la ambición, y por mi incansable apoyo en la sombra, dejó la firma y abrió su propia constructora. Yo me encargaba de todo. Le organizaba cenas con inversores, sonreía en las fotos de las revistas de negocios, mantenía nuestra nueva mansión impecable. Para la sociedad, éramos el matrimonio perfecto de la alta esfera. Y durante esos 10 años, Roberto nunca dejó a Silvia. Se volvieron más cuidadosos, claro. Él le compró un apartamento en la zona norte bajo el nombre de una empresa fantasma. Viajaban juntos cuando él tenía congresos internacionales. Él creía que yo era una mujer ingenua, feliz con sus tarjetas de crédito ilimitadas y sus joyas de aniversario, demasiado tonta o demasiado cómoda para notar sus infidelidades. Pero él no sabía en qué gastaba yo mi tiempo libre. Cuando Roberto se iba a la oficina, yo no me iba de compras ni al spa. Durante esos 10 años, estudié. Tomé cursos en línea bajo un seudónimo. Me certifiqué en gestión patrimonial, en derecho inmobiliario y en estructuras de evasión fiscal. Me volví una experta en empresas fantasmas y fideicomisos. Y lo más importante, me convertí en la administradora absoluta de la logística de nuestro hogar y sus finanzas personales. Amor, los contadores me mandan demasiados papeles aburridos. Le decía yo, haciéndome la despistada mientras le daba un masaje en los hombros. Deja que yo archive los documentos de las propiedades y los impuestos. Tú concéntrate en construir edificios, yo me encargo del papeleo. Eres un ángel, Victoria. ¿Qué haría sin ti? Respondía él, firmando fajos de documentos sin siquiera leer la letra pequeña, confiando ciegamente en su sumisa esposa. A través de esa confianza ciega, durante los últimos 3 años, empecé a mover las piezas en el tablero de ajedrez. Estructuré sus empresas de una forma muy particular. Todo lo que tenía valor real, tierras limpias y cuentas con liquidez, lo puse discretamente en fideicomisos a nombre de nuestra hija mía, donde yo era la única apoderada legal hasta que ella cumpliera 25 años. ¿Y los activos de Roberto? Los fui atando lentamente a hipotecas tóxicas, préstamos con intereses altísimos y deudas fiscales con el gobierno. Y lo mejor de todo, el apartamento de lujo donde vivía Silvia y el dinero de las cuentas que él usaba para mantenerla, los vinculé directamente a la firma personal de Roberto como garantías de préstamos impagables. El lazo estaba alrededor de su cuello. Solo faltaba que él mismo pateara la silla. Hace 2 semanas, el momento que esperé durante una década, finalmente llegó. Mía estaba en un campamento de verano. Roberto llegó temprano a casa. Llevaba un traje hecho a medida. Se sirvió un whisky doble, no me saludó y se sentó en la sala de estar frente a mí. Tenía esa mirada seria, la misma mirada que tienen los cobardes cuando van a hacer algo cruel y quieren aparentar que es una decisión ejecutiva. Victoria, tenemos que hablar, dijo. Dejé mi taza de té en la mesa. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero no por tristeza, sino por pura adrenalina. ¿Qué pasa, Roberto? Quiero el divorcio. No dijo, lo siento. No hubo rodeos. Han sido años buenos, Victoria, pero yo he cambiado. Tú y yo ya no conectamos. Conozco a alguien más. Alguien que realmente me entiende, que me hace sentir vivo. Es Silvia, ¿la conoces? Nunca pude olvidarla. Fingí sorpresa. Me llevé las manos a la boca. Obligué a mis ojos a llenarse de lágrimas. Había practicado frente al espejo miles de veces. ¿Silvia? ¿La de hace 10 años? Me juraste que no la volviste a ver. Roberto, por favor, tenemos una familia. No puedes hacerme esto. Supliqué, llorando a gritos, arrodillándome en la alfombra persa. Él me miró con una mezcla de lástima y superioridad. Levántate, Victoria, por Dios, ten dignidad. Esto no es negociable. Ya hablé con mis abogados. Mi empresa está pasando por un mal momento financiero, así que no hay mucho efectivo que dividir. Te dejaré esta casa para ti y mía, pero el resto de las empresas y propiedades comerciales me las quedo yo. Y Silvia se queda con su apartamento. Es un trato justo. Él pensaba que me estaba dejando en la ruina. Pensaba que la constructora, a pesar del mal momento que inventó, valía millones, y que había escondido su fortuna en las cuentas de su amante. Lloré más fuerte. Me agarré el pecho como si me estuviera dando un infarto. Eres un monstruo. Te di mis mejores años. Le grité. El mundo es de los fuertes, Victoria, dijo él, terminándose el whisky de un trago. Mis abogados te enviarán los papeles mañana.
fírmalos rápido y todo será más fácil. Se levantó, tomó su maleta que ya tenía lista en la entrada, y salió por la puerta principal para irse a vivir su final feliz con su amante de toda la vida. Escuché el motor de su Mercedes-Benz alejarse por el camino de entrada. Me quedé tirada en la alfombra un minuto más. Y entonces, dejé de llorar. Me levanté. Me sequé la cara con el dorso de la mano. Caminé hacia el mueble bar y me serví mi propia copa de champán. Sonreí hasta que me dolieron las mejillas. El mundo es de los fuertes, Roberto, susurré al aire. Tienes toda la razón. Y tú eres el hombre más débil que he conocido en mi vida. Mañana llegarían sus papeles de divorcio. Pero lo que Roberto no sabía, es que junto con mis firmas de aceptación, yo iba a activar la bomba nuclear financiera que llevaba 10 años construyendo. El castillo de arena de Roberto y Silvia estaba a punto de ser tragado por un tsunami. El arte de la guerra se basa en el engaño. Si eres fuerte, finge ser débil. 3 días después de que Roberto me pidiera el divorcio, nos reunimos en la sala de juntas de su flamante bufete de abogados. La mesa era de cristal, inmensa, diseñada para intimidar. Roberto llegó con su abogado estrella, un tipo de traje caro que me miraba por encima del hombro. Yo llegué sola. Sin maquillaje, con el cabello recogido de forma descuidada, usando un suéter gris que me hacía ver demacrada. Llevaba pañuelos de papel en la mano. Temblaba un poco, el café cargado que tomé antes ayudó con el efecto. Victoria, empezó el abogado de Roberto, empujando un bloque de documentos hacia mí. Como mi cliente le explicó, la constructora está pasando por un bache de liquidez. Para evitar un proceso largo que la perjudique a usted y a su hija, el señor Roberto le cede la casa familiar, libre de hipoteca, y una pensión alimenticia estándar para Mía. Él asumirá el 100% de las acciones de las empresas y sus pasivos, además de conservar el apartamento de la zona norte. Miré a Roberto. Él evitaba mi mirada, jugando con su pluma de oro. ¿Te vas a quedar con todo el negocio que construimos juntos, Roberto? Pregunté, con la voz quebrada. ¿Y el apartamento de Silvia? Ese también te lo quedas para tu nido de amor. Roberto suspiró con fastidio. Victoria, por favor. Ya hablamos de esto. Las empresas ahora mismo son un riesgo. Te estoy protegiendo de las deudas operativas. Quédate con la casa, es lo más seguro para Mía. Firma y terminemos con esta pesadilla. Tomé la pluma. Una lágrima solitaria, practicada a la perfección, cayó sobre el papel. Está bien, susurré, como una mujer rota y derrotada. Si esto es lo que quieres, que seas muy feliz, Roberto. Firmé todas y cada una de las páginas. El abogado de Roberto sonrió con suficiencia. Roberto exhaló, aliviado, como si se hubiera quitado un peso de encima. Pensaron que me habían estafado. Pensaron que se habían quedado con un imperio valorado en $20 millones y que a mí me habían tirado las migajas de una casa de $1 millón. Salí del edificio caminando con la cabeza baja. Pero en cuanto las puertas del ascensor se cerraron y me quedé sola, mi espalda se enderezó. La mujer rota desapareció. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a mi contacto en el Banco Internacional. Los documentos están firmados. Ejecuta la transferencia de los fideicomisos a la cuenta intocable de Mía. Y libera las auditorías. El contador de tiempo había comenzado. Los siguientes 3 meses fueron un desfile de arrogancia por parte de Roberto y Silvia. El divorcio se hizo oficial rápido. A la semana, Silvia subió fotos a sus redes sociales mostrando un anillo de compromiso del tamaño de una cereza. Viajaron a las Maldivas. Compraron muebles de diseñador para el apartamento de la zona norte, el que estaba a nombre de una empresa fantasma de Roberto, pero donde ella figuraba como residente. Brindaban con champán creyendo que se habían salido con la suya. Mientras tanto, yo estaba sentada en la oficina de mi casa, bebiendo té de manzanilla, observando cómo la bomba de relojería que construí durante 10 años llegaba a cero. Roberto nunca leyó los reportes financieros que yo archivaba. Él solo firmaba. Durante años, estructuré las finanzas de la constructora de una forma muy particular. Todo el dinero líquido, las ganancias reales y las propiedades limpias de la empresa las había transferido, legalmente y bajo la firma de Roberto, a un fondo fiduciario irrevocable a nombre de nuestra hija Mía. Un fondo que yo administraba y que, por ley, era intocable en un divorcio porque no nos pertenecía a nosotros, le pertenecía a ella. ¿Qué quedó en las empresas que Roberto se peleó por conservar en el divorcio? El cascarón. Pensaron que se habían quedado con un imperio valorado en $20 millones y que a mí me habían tirado las migajas de una casa de $1 millón.
Salí del edificio caminando con la cabeza baja. Pero en cuanto las puertas del ascensor se cerraron y me quedé sola, mi espalda se enderezó. La mujer rota desapareció. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a mi contacto en el Banco Internacional. Los documentos están firmados. Ejecuta la transferencia de los fideicomisos a la cuenta intocable de Mía. Y libera las auditorías. El contador de tiempo había comenzado. Los siguientes 3 meses fueron un desfile de arrogancia por parte de Roberto y Silvia. El divorcio se hizo oficial rápido. A la semana, Silvia subió fotos a sus redes sociales mostrando un anillo de compromiso del tamaño de una cereza. Viajaron a las Maldivas. Compraron muebles de diseñador para el apartamento de la zona norte, el que estaba a nombre de una empresa fantasma de Roberto, pero donde ella figuraba como residente. Brindaban con champán creyendo que se habían salido con la suya. Mientras tanto, yo estaba sentada en la oficina de mi casa, bebiendo té de manzanilla, observando cómo la bomba de relojería que construí durante 10 años llegaba a cero. Roberto nunca leyó los reportes financieros que yo archivaba. Él solo firmaba. Durante años, estructuré las finanzas de la constructora de una forma muy particular. Todo el dinero líquido, las ganancias reales y las propiedades limpias de la empresa las había transferido, legalmente y bajo la firma de Roberto, a un fondo fiduciario irrevocable a nombre de nuestra hija Mía. Un fondo que yo administraba y que, por ley, era intocable en un divorcio porque no nos pertenecía a nosotros, le pertenecía a ella. ¿Qué quedó en las empresas que Roberto se peleó por conservar en el divorcio? El cascarón. Un cascarón lleno de préstamos corporativos con intereses abusivos, hipotecas cruzadas, mi obra maestra, una evasión de impuestos corporativos masiva que yo había documentado milimétricamente. El apartamento de lujo de Silvia, ese que tanto amaban, lo había usado como la garantía principal para un préstamo de alto riesgo que Roberto firmó, sin leer, hace 2 años. El día que Roberto y Silvia regresaron de su luna de miel en las Maldivas, el gobierno llamó a su puerta. Literalmente. Fue un martes por la mañana. Agentes de la Hacienda Pública y auditores federales entraron a las oficinas de la constructora de Roberto. Congelaron todas las cuentas operativas en cuestión de minutos. Cuando Roberto intentó llamar a su banco para liberar fondos de emergencia y contratar abogados, el gerente le informó que sus cuentas empresariales estaban en cero. Y que las únicas cuentas con fondos millonarios pertenecían al fideicomiso de su hija, sobre el cual él había renunciado a todo control legal al firmar el acuerdo de divorcio. En pánico, Roberto llamó a Silvia. Amor, empaca las cosas de valor. Tenemos un problema con los impuestos. Los auditores están aquí. Le gritó por teléfono. Pero Silvia no pudo empacar nada. Porque mientras los auditores allanaban la oficina, el banco prestamista ejecutaba la cláusula de impago sobre el apartamento de la zona norte. Silvia estaba en pijama cuando los oficiales del juzgado tocaron su puerta para entregarle la orden de desalojo inmediato. El apartamento había sido embargado para cubrir las deudas de la empresa fantasma. El nido de amor prohibido de 10 años acababa de ser confiscado. A las 5 de la tarde, Roberto no tenía empresa. No tenía cuentas bancarias. Su nueva prometida estaba en la calle con 2 maletas. Y él enfrentaba cargos penales por fraude fiscal que sumaban más de $7 millones. Esa noche, el timbre de mi casa sonó. Miré por la cámara de seguridad. Era Roberto. Estaba despeinado. Sudaba. Tenía la corbata aflojada y los ojos inyectados en sangre. No abrí la puerta. Hablé por el intercomunicador. ¿Se te perdió algo, Roberto? Pregunté con voz calmada. Victoria. Abre la puerta. ¿Qué hiciste? Gritó, golpeando la madera con los puños cerrados. Mis abogados me dijeron lo de los fideicomisos. Me tendiste una trampa. Me dejaste todas las deudas. Yo no te tendí ninguna trampa, querido, respondí, saboreando cada palabra. Tú quisiste quedarte con las empresas. Tú firmaste el acuerdo de divorcio. Yo solo te di exactamente lo que pediste, punto. Se hizo un silencio al otro lado de la puerta. Solo se escuchaba la respiración agitada de Roberto. Victoria, por favor, su voz cambió. El tono arrogante desapareció. Volvió a ser el hombre aterrorizado de hace 10 años, el que lloraba de rodillas desnudo en el baño. Voy a ir a la cárcel. Me van a quitar todo. Tienes que deshacer el fideicomiso de Mía. Ayúdame a pagar la fianza. Eres mi esposa. Fui tu esposa, lo corregí, fría como el hielo. Hasta que decidiste que yo era demasiado aburrida y que Silvia te entendía mejor. Por cierto,
¿Cómo está Silvia? Escuché que el banco cambió las cerraduras de su apartamento hoy. ¡Qué lástima! Eres una perra manipuladora. Estalló él, pateando la puerta. Soy una mujer que invirtió 10 años de su vida asegurando el futuro de su hija, dije, implacable. Tú pensaste que yo era estúpida. Pensaste que podías llevarla a restaurantes con mi tarjeta secundaria y dejar que yo lavara tus trajes mientras tú te acostabas con ella. Me llamaste débil en la oficina de tu abogado. Me dijiste que el mundo era de los fuertes. Me acerqué al intercomunicador y bajé la voz a un susurro mortal. Mírame ahora, Roberto. Tú estás en la calle rogando, y yo estoy en mi casa, dueña de tu imperio, intocable. El mundo sí es de los fuertes. Pero tú nunca tuviste la fuerza, solo tenías mi permiso. Te voy a destruir en la corte. Lloró él, desesperado. No tienes dinero para pagar a un abogado, Roberto. Y el gobierno federal ya te quitó el pasaporte. Buenas noches. Apagué el intercomunicador. Me serví una copa de vino tinto. Me senté en el sofá de mi inmensa y silenciosa casa, que estaba pagada en su totalidad y protegida de cualquier embargo. El final de Roberto fue predecible. Silvia, al ver que el hombre millonario por el que había sido la amante durante una década ahora no tenía ni para invitarla a cenar y enfrentaba años de prisión, lo abandonó en menos de un mes. Volvió a vivir con su madre, en la ruina pública, porque en nuestro círculo social todos se enteraron de que ella era la amante embargada. Roberto no pudo pagar la fianza. Terminó aceptando un acuerdo de culpabilidad por fraude fiscal corporativo. Fue condenado a 5 años en una prisión de seguridad mínima. La constructora fue liquidada. ¿Y yo? Mía y yo vivimos en paz. Cuando ella cumpla 25